La siguiente práctica que vamos a realizar en el laboratorio va a ser la práctica de la polifenol oxidasa. La polifenol oxidasa es una enzima que cataliza la formación de compuestos coloreados. Cataliza un proceso de oxidación que se va a producir en muchos tejidos, tanto animales como vegetales. Esta enzima, bueno, tenemos que saber que todas las enzimas, o prácticamente casi todas las enzimas, son proteínas. O bien, todas las enzimas son proteínas, pero habrán procesos biológicos que no estén catalizados por enzimas, sino por otros catalizadores, como por ejemplo las ribocimas, que son catalizadores formados no por proteínas, sino por RNA. Pero bueno, eso ya lo veremos en todo caso más adelante en las clases de teoría. Bien, la polifenol oxidasa es una enzima que va a catalizar formación de compuestos coloreados. En este caso vamos a seguir la formación de dopacromo, que sería este compuesto, esto es el dopacromo, a partir de dopa. La dopa, bueno, es un neurotransmisor que nos va a servir para seguir la reacción catalizada por la polifenol oxidasa en presencia de oxígeno. Esta reacción vamos a modificarla, vamos a ir cambiando algunos de estos parámetros en la reacción para estudiar qué es lo que ocurre en este caso. Bien, esta enzima la vamos a obtener de una fuente vegetal, concretamente patata, y todos habéis comprobado que cuando se cortan patatas, plátanos, champiñones, etcétera, ¿qué es lo que ocurre? En contacto con el oxígeno del aire, esos vegetales comienzan a ennegrecerse. Es lo que se conoce como el pardeamiento de los vegetales. Bien, entonces vamos a estudiar cuál es la enzima, qué enzima es responsable de esa reacción. El objetivo no es solamente determinar qué enzima es la responsable de esa reacción, sino determinar algunas de las propiedades que presentan las enzimas. Es decir, y vamos a coger como modelo de esas características de las enzimas esta polifenol oxidasa. Bien, esta enzima la tenemos nosotros también en la piel y es la responsable de la formación de melaninas. Va a iniciar la vía metabólica que tiene como producto final la melanina, es decir, se va a activar por la radiación ultravioleta. La enzima que tenemos en la piel se llama tirosinasa y una enzima muy similar es la que encontramos en los vegetales, que es la polifenol oxidasa. Y por ejemplo en la patata, bueno, el champiñón, aunque nos podemos preguntar, dice, bueno, ¿qué función desempeña esta enzima en los vegetales? Bueno, todavía está por determinar, se han propuesto algunas funciones y demás, pero todavía no está claro cuál es la función real, biológica de esta enzima. Bueno, nosotros la vamos a seguir por formación de un compuesto coloreado, es decir, vamos a poner en un tubo de ensayo el sustrato de la reacción, ¿de acuerdo? Se llama sustrato de la reacción, en este caso es la dopa, la enzima, que en presencia de oxígeno, bueno, el oxígeno no hay que añadirlo, evidentemente está en el aire, vamos a obtener el producto de la reacción. ¿De acuerdo? El producto de la reacción es el dopacromo. ¿Qué factores tenemos en esta reacción? Bueno, pues tenemos el sustrato, tenemos la enzima y tenemos también el oxígeno. ¿Qué otras cuestiones podemos variar en esta reacción? Pues podemos variar, por ejemplo, el pH. Es decir, cambiar el pH del medio de reacción para ver cómo afecta el pH a la enzima. Tenemos también la temperatura, podríamos variar la temperatura, subir o bajar la temperatura para ver qué efecto tiene sobre la cinética de la enzima. Y también vamos a poder añadir inhibidores, ¿de acuerdo? Un inhibidor es una sustancia que normalmente se une a la enzima y va a modificar su actividad. Y como es un inhibidor, lo que va a hacer va a ser disminuir la capacidad catalítica de la enzima. ¿Qué es lo que necesitamos para realizar la práctica? Bueno, pues vamos a necesitar un extracto de polifenol oxidasa a partir de patata. Ese extracto ya os lo daremos hecho en la reacción y vamos a seguir la reacción de oxidación
catalizada enzimáticamente. ¿Qué significa esto? Que si no hay enzima, no se va a producir la reacción de la 3,4-dihidroxifenilalanina, la DOPA, a 2-dihidroindol 5,6-quinona. Es decir, esta es la reacción que se va a producir, que esto es el dopacromo. Se conoce como dopacromo. La dopa es un derivado de aminoácidos, de la fenilalanina. ¿De acuerdo? Y actúa como neurotransmisor en el cerebro. Bien, vamos a seguir la reacción a 475 nanómetros. ¿Qué significa que vamos a seguir la reacción? Eso quiere decir que vamos a poner el sustrato, es decir, la dopa, vamos a poner la enzima y vamos a seguir la formación de producto del dopacromo a 475 nanómetros. Y la vamos a seguir midiendo a determinados tiempos. Bueno, ya sabemos lo que necesitamos para realizar la reacción. Necesitamos una probeta de 50 mililitros, vasos, bueno, cuchillo, mortero. Ya os daremos el extracto de todas formas. Y, bueno, pipetas, hielo para que no se estropee la enzima. Y, bueno, pues, ¿qué reactivos? Patatas, tampón fosfato. Esto es muy importante. Es decir, la reacción va a hacerse a pH 7. Es decir, es un factor que podríamos modificarlo para ver cómo afecta el pH a la actividad de las enzimas. Adelantando ya cuestiones de la teoría, diré que las enzimas tienen un pH óptimo en el cual actúan. Esta va a ser un pH alrededor de 7. Vamos a poner tampón fosfato para que no varíe. El sustrato de la reacción, la dopa, y, bueno, como utilizaremos como un inhibidor universal, que es la ácida sódica. Bien, realizaremos la extracción de la patata y aquí tendríamos el extracto, ¿de acuerdo? El extracto de patata en el que, entre otras muchas enzimas, va a estar la polifenoloxidasa, que es lo que nos interesa. Bien, ¿en qué va a consistir la práctica? Primero vamos a determinar una serie de parámetros cinéticos de las enzimas, que es la Km y la V máxima. ¿De acuerdo? No olvidemos que las enzimas son proteínas, ¿de acuerdo? Es un tipo especial de proteínas. Bien, para determinar estos parámetros cinéticos, pues vamos a preparar la siguiente mezcla de reacción. Vamos a preparar 4 tubos, ¿de acuerdo? El tubo 1, tubo 2, tubo 3 y tubo 4, y en cada uno de esos tubos vamos a añadir unas cantidades de tampón y unas cantidades de dopa. Es decir, ya hemos preparado otros tubos para la reacción de la determinación cuantitativa de proteína mediante el método de Biuret, y ya sabéis cómo se preparan estas disoluciones. Una vez que tenemos estas disoluciones, al primer tubo se le añade 0,1 mililitro de extracto de patata. Se agita, se vierte y en el espectrofotómetro, añadiéndolo a la cubeta, vamos a determinar durante 2 minutos, midiendo cada 10 segundos, es decir, cada 10 segundos vamos a medir qué valor de absorbancia tenemos a 475 nanómetros. Lo que estamos midiendo es la formación de producto, la formación de el dopacromo, ¿de acuerdo? Vamos a seguir la formación de dopacromo a esta longitud de onda. El volumen final, pues podemos observar que es 3 mililitros. Es decir, ponemos tampón, dopa y añadimos el extracto enzimático. Seguimos la reacción. Al tubo 2, la misma operación, le añadimos el extracto y medimos. No añadimos el extracto hasta el momento en que vayamos a medir cada uno de los tubos. ¿Por qué? Porque si lo añadimos antes, cuando vamos a medir, ya se ha producido la reacción. Y es un error que se suele cometer con bastante frecuencia. La segunda parte de la práctica va a ser determinar cómo afecta la enzima sobre la actividad enzimática. Es decir, sería el otro factor de la reacción. ¿Os acordáis? Que tenemos, en la reacción tenemos el sustrato, la dopa, la enzima y el oxígeno. Bueno, el oxígeno ya sabéis que está en el aire. Bien, ¿qué hemos variado primero? Hemos variado el sustrato. En esta primera parte de la práctica variamos la cantidad de dopa. Ponemos 0,5, 1, 2 y 2,9 de sustrato. Y vemos cómo afecta la diferente cantidad de sustrato
a la reacción catalizada. ¿Cómo seguimos la reacción? A 475 nanómetros durante 2 minutos cada 10 segundos. ¿De acuerdo? En la segunda parte de la práctica vamos a determinar cómo afecta la cantidad de enzima sobre la actividad. Vamos a preparar también una serie de tubos. Ponemos tampón, ponemos dopa y se añade el extracto en el momento de medir. ¿De acuerdo? Es decir, primero preparamos los tubos, esta parte de aquí, es decir, tampón, perdón, se me ha ido para adelante, tampón y dopa. Observáis que la cantidad de dopa siempre es la misma. Es decir, aquí lo que varía es la cantidad de extracto, es decir, la cantidad de enzima, de polifenol oxidasa. Primero ponemos 0,1, luego ponemos 0,2 y finalmente ponemos 0,4. Se añade la enzima justo en el momento de medir, ¿de acuerdo? Es decir, añadimos la enzima, el extracto, medimos. En la siguiente tubo añadimos el extracto y medimos. En el siguiente tubo añadimos el extracto y medimos. No se mide, no se añade el extracto antes de medir. Me refiero, no se añade y luego se va al espectrofotómetro a medir, porque si no, cuando llegamos al espectrofotómetro ya se ha producido la reacción. Bien, en el siguiente estudiaremos la inhibición enzimática. ¿De acuerdo? Vamos a pausar un momento. Bueno, vamos a continuar la grabación. Disculpar, hay una pequeña cuestión de intendencia doméstica. Vamos a ver dónde estaba. Iniciar de la diapositiva actual. Bien. Bueno, una vez que hemos determinado pues, el efecto de la concentración de enzima sobre la actividad, es decir, vamos a añadir el extracto, no es la enzima, pero en el extracto está la enzima. Es decir, cuando decimos extracto nos estamos refiriendo a la enzima, ¿de acuerdo? En el extracto es haber roto las células y haber extraído todo el contenido celular, y entre ese contenido celular, una de las enzimas es la polifenol oxidasa. Bien, la tercera parte de la práctica, que si nos da tiempo la hacemos, vamos a intentarlo, es estudios de inhibición. Es decir, vamos a añadir un inhibidor, en este caso la ácida sódica. Hay que tener en cuenta que la ácida sódica es un veneno, ¿de acuerdo? Hay que tener precaución en el laboratorio. Por eso no hay que comer en el laboratorio ni beber nunca en el laboratorio, porque nos podemos intoxicar, ¿de acuerdo? Se trabaja con materiales peligrosos. Bien, aquí vamos a añadir el inhibidor, la ácida sódica. Este inhibidor va a unirse a un átomo de cobre, es decir, esta enzima tiene un átomo de cobre 2+, y ese átomo de cobre está en el centro catalítico de la enzima. Bien, la ácida sódica se va a unir a este cobre y va a impedir que se una el sustrato, de tal manera que bloquea la actividad de la enzima. Y vamos a ver cómo diferentes cantidades de inhibidor va a bloquear la actividad de la enzima. Es decir, pondremos tampón, pondremos dopa, pondremos inhibidor en este orden y finalmente cuando vayamos a medir vamos a añadir los 0,1 mililitros de extracto. Bien, ¿qué cuestiones tenemos? Pues tenemos diferentes cuestiones. Vamos a, por un lado, a calcular las velocidades iniciales de reacción. ¿Cómo se calculan las velocidades iniciales de reacción? Pues vamos a tener que hacer una serie de gráficas. Ya os explicaré allí en el laboratorio cómo se hacen esas gráficas, que nos van a permitir determinar la velocidad de la reacción. ¿Qué es la velocidad de la reacción? Es la cantidad de producto que se forma por unidad de tiempo. No se mide en metros por segundo, ¿de acuerdo? Lo digo porque a veces me ha pasado, ¿no? Y al principio cuando uno empieza a trabajar en esto y hablan de velocidad, pues dice metros por segundo. No, es cantidad de producto que se forma por unidad de tiempo o cantidad de sustrato que desaparece, que sería equivalente. Es decir, el sustrato se va a transformar en producto. Es decir, o medimos bien el sustrato que desaparece o bien el producto que se forma. ¿De acuerdo? Y luego haremos una serie de tablas que nos va a permitir determinar una serie de parámetros cinéticos, que es la Km y la V máxima, que son característicos de la enzima, del tipo de enzima, ¿de acuerdo? Son característicos de la enzima. Ya veremos cómo se calculan. Después determinaremos también cómo el volumen de la enzima afecta a la velocidad,
y bueno, resolveremos una serie de cuestiones que tenemos en el guión. También os colgaré un guión de igual que el de Biuret, ¿acordáis? En el Biuret había un guión y aquí también tendremos otro guión para la polifenoloxidasa. ¿De acuerdo? Para esta enzima. Bueno, pues aquí estará puesto cómo hay que determinar las velocidades iniciales, cómo determinar los parámetros cinéticos Km y V máxima. Estos parámetros son característicos de la polifenoloxidasa. Ya veremos en teoría cómo las diferentes enzimas van a tener diferentes parámetros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Espero que este vídeo lo veáis antes de empezar las prácticas la semana que viene. ¿Vale? Pues nada, un buen fin de semana y ahora os pondré el enlace y os colgaré el vídeo. ¿De acuerdo? Un saludo. Hasta luego. Vamos a cortar.